el informativo. Hola, buenas tardes. Iniciamos el informativo de NTN24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, junto a ustedes en este martes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un buen martes. Buen martes para todos nuestros fieles televidentes que cada mediodía sintonizan el canal de las Américas. Estados Unidos y Rusia siguen en orillas completamente opuestas sobre el tema de la crisis en Venezuela. Esa es una de las principales conclusiones del encuentro entre los jefes de la diplomacia de las potencias mundiales que se dio hoy en la ciudad rusa de Sochi. El secretario de Estado Mike Pompeo reconoció que aún hay desacuerdo entre las partes, pero pidió a Rusia dejar de apoyar a Nicolás Maduro. Ha recalcado también la necesidad de que el régimen salga del poder en Venezuela. Por su parte, el canciller ruso ha señalado que la posición del gobierno de Putin es a favor de un proceso de diálogo y que el futuro del país sea decidido por el pueblo venezolano. En la conversación que tuvimos hablamos de diferentes temas, incluido Venezuela, sobre el cual Rusia defiende y apoya de que Venezuela defina su propio futuro, y es extremadamente importante de que cualquier estado empiece un diálogo entre todas las partes en nombre de todas las naciones de la región que también apoyan esto, incluso a través del mecanismo de Montevideo, y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, él está preparado para el diálogo. Sobre Venezuela, tenemos desacuerdos. Insto a mis colegas rusos a ayudar al pueblo venezolano a devolver la democracia al país. Los Estados Unidos y más de 50 naciones están de acuerdo de que el tiempo ha llegado para que Nicolás Maduro se vaya, porque él ha traído miseria al pueblo venezolano. Así que nosotros esperamos que el apoyo ruso al régimen de Maduro termine. Pero a pesar de nuestros desacuerdos, también pudimos hablar y encontrar algunos acuerdos respecto a la crisis humanitaria que ocurre, y en eso estamos de acuerdo. Pese a las diferencias expresadas en la conferencia de prensa, otro era el escenario en el encuentro previo entre ambos representantes diplomáticos. En esta reunión, el canciller ruso, Sergei Lavrov, hablaba de que las relaciones entre ambas naciones estaban empañadas por lo que ha llamado conceptos erróneos, y ha hecho un llamado para que los países encontraran un punto de encuentro. Entendemos que ha habido una serie de sospechas y conceptos erróneos acumulados por ambas partes, pero ni ustedes ni nosotros estamos ganando nada con ello. Por el contrario, esta amargura mutua está aumentando los riesgos de seguridad para ustedes y para nosotros a causa de la alarma en toda la comunidad internacional. Creo que es hora de crear una nueva matriz más constructiva de percepción mutua. Estamos preparados para eso, en caso, por supuesto, de que nuestros socios estadounidenses también muestren interés recíproco. Se habla de Venezuela en la escena internacional. Mientras tanto, en Caracas amanece este martes completamente militarizada la sede de la Asamblea Nacional por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y también integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, que responde a las órdenes del régimen de Nicolás Maduro. El régimen está argumentando que están investigando la presencia de un supuesto artefacto explosivo. Los diputados no han podido ingresar a la sede legislativa para la sesión que tenían programada para el día de hoy. NTN24 está en el lugar de la noticia con Luis Laya. Luis. Hola, buenas tardes. Por segunda semana consecutiva amaneció tomado por cuerpos de seguridad del Estado el Palacio Federal Legislativo, impidiendo así, además en esta oportunidad, el acceso de los diputados. Alegan que había una amenaza de bomba en contra de la Asamblea Nacional. Cuerpos de seguridad han estado peinando el lugar, impidiendo no solamente el acceso de los diputados, sino también los trabajadores. Aquí podemos ver un piquete de Policía Nacional, y asimismo, si lográramos traspasar este piquete, podemos también ver a la Guardia Nacional, que impide el libre acceso de los diputados y de los medios de comunicación para ejercer nuestra función como parlamentarios y ir a la sesión que corresponde. Así también como los paramilitares que comúnmente acompañan este tipo de actividades para agredir a los ciudadanos, para agredir a los parlamentarios. En este momento estamos denunciando categóricamente cómo han impedido que la Asamblea Nacional pueda sesionar. Bueno, vamos a insistir para que cese la toma que hay ahorita por organismos policiales de forma ilegal. Lo que hemos vivido siempre ha sido una vez un escalón más en esas agresiones en contra del trabajo que nosotros hemos desarrollado, lo cual no significa para nada que hemos dejado de hacer lo que nos corresponde hacer. Hoy es un día en el cual se pretende, con una excusa como la que existe un artefacto explosivo dentro del Palacio Federal Legislativo, el acceso de los diputados.
Además señalaron que a pesar de los impedimentos continuarán trabajando. Indicaron que intentan buscar un lugar para poder sesionar la tarde de este día martes. Se mantendrán los puntos y también la convocatoria. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y hace minutos el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha reaccionado a este amplio operativo militar y policial. Él aseguró a través del Twitter que Nicolás Maduro quiere secuestrar el poder legislativo al desplegar a guardias y agentes que no permiten el ingreso de diputados ni tampoco el de los trabajadores a la sede de la Asamblea Nacional. Intentan secuestrar el poder legislativo mientras el dictador se atrinchera solo en un palacio en el que no debe estar, sospechando de todos a su alrededor. Hoy vuelve a demostrar su miedo a la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela. Las autoridades en Washington han intentado desalojar a todos los activistas a favor del madurismo que desde hace semanas permanecen apostados en la sede de la Embajada de Venezuela. Sin embargo, 4 personas se resistieron a abandonar la sede diplomática. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana, buenas tardes, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ambos. Pues son 4, como ustedes mencionaban, los que continúan adentro de estas instalaciones de la Embajada de Venezuela aquí en la capital estadounidense. Los nombres de los 4 son Kevin Sisi, Margaret Flowers, Adrian Pink y Keith, cuyo apellido no hemos podido confirmar hasta el momento. 2 de ellos dicen que son de la organización Popular Resistance y otros 2 dicen que son independientes. En ocasiones se les ha visto salir a gritar un par de cosas por las ventanas o saludar también y por supuesto ver qué está pasando exactamente a las afueras de la embajada en este momento, que a mi izquierda aquí están los venezolanos con la música, esperando el momento en que las autoridades ingresen a las instalaciones para sacar a estos 4 activistas afinados al madurismo. Todos estos venezolanos que tienen la bandera de su país respaldan al gobierno interino de Juan Guaidó y precisamente me acompaña uno de ellos para hablar un poco más sobre el mensaje que le quiere enviar a los activistas que están actualmente dentro de la embajada. Roberto Nacer, bienvenido. Hola, gracias por la oportunidad y un saludo a la audiencia de NTN 24. Cuénteme qué mensaje le envía a estos 4 activistas que aún continúan dentro de la embajada y que en un principio que esta manifestación no inició hace 35 días, eran 50, ahora solo están 4. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, el mensaje para ellos es muy claro de parte de la comunidad venezolana, de parte del mundo que cree en la democracia y en las leyes. Su tiempo se acabó. Mejor que se vayan ahora en paz, si no, de aquí a un tiempo muy corto o medido en horas, entrarán a sacarlos a la fuerza. Algunos de ellos están diciendo que no necesariamente respaldan a Maduro, pero que simplemente no quieren una intervención militar en Venezuela. ¿Qué opina usted al respecto? Mi opinión es que ellos lo que son unos mercenarios que agarran causas en las cuales ni siquiera creen. Y realmente esto para ellos es un negocio, o sea, simple y llanamente esto es un negocio. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a caminar un poco a este lado porque a la izquierda pues están los venezolanos que respaldan al gobierno interino de Juan Guaidó y a mi derecha, que normalmente durante estos últimos 35 días siempre han estado separados por estas barreras, pues ahora a mi derecha están los activistas de Code Pink y Paqui Wilden nos acompaña para hablar un poco más de su mensaje y por qué están aquí el día de hoy. Paqui, welcome, thank you for being here. Tell me, what is your message to the Venezuelans? Mensaje para los venezolanos que están sentados al frente de ti y dicen que tú apoyas a Nicolás Maduro, quien dicen que es un dictador y ha cometido crímenes en contra de la humanidad. Bueno, yo no estoy aquí para apoyar a Nicolás Maduro, yo estoy aquí porque soy una ciudadana estadounidense y yo no quiero que mi país esté involucrado en otro golpe de Estado. Yo soy lo suficientemente mayor para recordar golpes de Estado en los que hemos estado involucrados y no han tenido buenos resultados. Yo quiero paz alrededor del mundo, quiero justicia y yo creo que la revolución bolivariana está comprometida con la justicia. Hay errores, problemas. Es un gobierno imperfecto, por supuesto que lo es. ¿Cuál no lo es? Usted cubre noticias internacionales, usted sabe que ningún gobierno es perfecto. ¿Usted qué le dice a los venezolanos que están diciendo que Maduro ha creado esta crisis económica
política humanitaria y más de 10% de la población ha huido a diferentes países, especialmente Colombia, por ejemplo, porque ellos no tienen comida, no tienen medicinas, etcétera. Bueno, yo creo que uno de los problemas más grandes, económicamente hablando, son las sanciones que ha impuesto Estados Unidos. Las sanciones no vinieron hace unas pocas semanas, ha habido sanciones desde que Hugo Chávez fue elegido. El gobierno de los Estados Unidos no puede tolerar ningún país que quiera nacionalizar sus propios recursos. Algunas de las sanciones son particulares para individuos que han cometido crímenes. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Cómo las sanciones individuales afectan al pueblo venezolano? Bueno, yo lo que creo que lo que hacen es un efecto rebote, que no hay razones, no hay ninguna razón legal para sanciones en contra de ningún país, que eso es un acto de guerra desde mi punto de vista. Yo he visto eso en Irak, por ejemplo. Los Estados Unidos tuvo estas sanciones, y ahora tenemos sanciones con Irán, ahora tenemos sanciones en Venezuela, y lo que hace es que impide el comercio que el país puede usar para tener una economía viable. Muchísimas gracias, Paqui, por estar aquí con nosotros. Aquí a la derecha están los activistas de Code Pink y otras organizaciones, y a mi izquierda, con el apoyo de Marco Granda, nuestro técnico, están los venezolanos en este momento que continúan con la música, bailando y esperando el momento en que las autoridades estadounidenses logren sacar a los últimos 4 activistas que están dentro de la embajada. Con estas imágenes los dejamos, estamos en directo desde Washington, D.C. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Una mujer hispana no se repone del asombro luego de haber encontrado un cadáver dentro de un congelador usado que había comprado para su negocio. La fallecida había sido reportada como desaparecida hace 6 años. La historia la tiene en Florida Paola Serna. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta ha sido una noticia que ha impactado a los residentes del sur de la Florida. De acuerdo con las autoridades de la ciudad de Hollywood, que se encuentran al cargo de esta investigación, el pasado mes de marzo recibieron una llamada en la que se advertía el hallazgo de un cuerpo dentro de un viejo congelador. De acuerdo al reporte de la policía, lograron identificar a la víctima como Heather Lacey, una mujer que había sido reportada desde el año 2013 como desaparecida y que actualmente tendría 35 años. Esto dijo la persona que halló el cuerpo en este congelador. Y no se sabe porque la refri era una refri chiquita. Estaba ella bien doblada con su cabeza así. Para mí fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque a mí me mataron a mi hijo y a mí esas cosas me dan muy mala impresión, ¿sabes? Las autoridades también están investigando el motivo por el cual en el apartamento donde se encontraba este refrigerador el pasado mes de febrero, las autoridades hallaron el cuerpo de Jonathan Escárzaga y quieren ver si había algún tipo de vínculo entre ambas víctimas. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias por tu reporte. El gobierno chino ha asegurado este martes que no debe subestimar su capacidad y voluntad para defenderse en medio de las tensiones comerciales que tiene con Estados Unidos. Beijing recalcó que aunque no desea una guerra comercial, va a luchar hasta el final. El portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático ha justificado de esta manera la imposición de aranceles a bienes importados de la Unión Americana. Esto en respuesta a la más reciente medida proteccionista adoptada por la administración de Trump. China ha dicho repetidamente que los aranceles no resolverán ningún problema y que iniciar una guerra comercial solo perjudicará a las dos partes y a otras en cuanto a las guerras comerciales. China no quiere pelear, pero no tiene miedo de hacerlo. Si alguien lleva la batalla a nuestra puerta, lucharemos hasta el final. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado desafiante en una serie de mensajes que compartió esta mañana en su cuenta de Twitter. El mandatario estadounidense aseguró que China es el perdedor en esta disputa comercial. China inyectará dinero en su sistema y probablemente reducirá los tipos de interés, como siempre, para compensar el negocio que están y estarán perdiendo. Si la Reserva Federal hiciera alguna vez un partido, se acabaría el juego. Ganamos en cualquier caso. China quiere un trato.
Segunda jornada de la Cumbre de Concordia Américas 2019 que se desarrolla en Bogotá, la capital de Colombia. Uno de los foros de hoy lleva por título Venezuela, preparándonos para lo inesperado. Otro de los principales paneles liderado por nuestra directora Claudia Gurisati estuvo enfocado en la igualdad de género en la región. NTN 24 es medio de comunicación aliado de este evento. En el lugar de la noticia saludamos a Sergio González. Sergio, una buena tarde. Ruth, muy buenas tardes. Un saludo especial para usted, también para Carlos y los televidentes. En la capital colombiana son las 12 del mediodía con 23 minutos y avanza este segundo y último día de la Cumbre Concordia de las Américas 2019, donde los panelistas han sido fabulosos. Son personas destacadas, tanto del sector privado, económico, como también líderes políticos que han acompañado estos 2 días para analizar los retos que tiene la región. Y como usted lo decía, uno de los principales ha sido el tema venezolano, la crisis que ha afectado a la economía de varios países de la región por la migración que se ha considerado la más alta en la historia del continente. Pero déjeme contarle que se desarrolló uno de los paneles con mayor acogimiento por parte de los asistentes y fue el de género, el de equidad de género que lideró la directora de NTN 24, Claudia Gurisati, quien habló con vicepresidentas como la de Colombia, la de Costa Rica y también la de Honduras, hablando del papel de la mujer que ahora se está elevando en cargos públicos muy importantes y también en cargos privados. Veamos a continuación cómo se desarrolló este panel. El rol de la mujer en el desarrollo de la economía y en la política fue uno de los principales paneles del segundo día de la Cumbre Concordia de las Américas 2019. Claudia Gurisati, directora de NTN 24 y Noticias RCN, fue la encargada de moderar el debate. Cómo convencer al mundo de que entre más mujeres empoderadas económicamente y que salgan de la pobreza, pues más prósperas van a ser nuestras sociedades. Y yo quisiera efectivamente mostrarle a la sociedad costarricense y de América Latina que hay muchas mujeres que están haciendo empresa, que están liderando grandes empresas multinacionales y vamos a hacer pronto un encuentro de mujeres empresarias, 50 mujeres empresarias en Costa Rica para que dialoguen con las más jóvenes. La educación en los hogares fue uno de los puntos que destacó la vicepresidenta de Colombia como la clave para disminuir la corrupción en los gobiernos. Al educar a nuestros hijos, los eduquemos primero en el respeto a los bienes ajenos, el respeto a la ley, el respeto al otro, ser capaces de oír, ser capaces de respetar la dignidad de las demás personas. En eso la mujer tiene un papel fundamental en la sociedad. En el mundo ya son más mujeres ocupando altos cargos políticos y destacándose en el sector privado. El panel analizó el rol de la mujer en el avance económico. Una mujer empoderada es determinante y es por ello que nosotros tenemos que unirnos para empoderar cada día más a las mujeres de Latinoamérica. Bien. Muy bien. El encuentro de estas mujeres en la Cumbre Concordia de las Américas 2019 representa la disminución de la desigualdad en cargos representativos de la política y en la economía regional. En este momento se está desarrollando un panel destacado sobre el compromiso que tiene la región para poder ayudar a la crisis venezolana. Ahí participan diferentes personas destacadas de la política regional, como Jorge Fernando Quiroga, el expresidente de Bolivia, también delegados como David Smolanqui de Venezuela, Carlos Gómez Trujillo, el canciller de Colombia, y también Carlos Vecchio, quien es el embajador para los Estados Unidos de Venezuela. Un panel destacado para poder revisar cuáles son los retos que tiene este país a futuro. En la tarde, la jornada académica estará desarrollada por nuevas tecnologías, la aplicación de blockchain, del Internet de las Cosas, cómo desarrollar la industria en la región para poderlo hacerlo más competitiva y que los indicadores de crecimiento económico puedan ser mejores en unos 4 o 5 años. Es la información que presentamos desde el occidente de Bogotá en este segundo día de la Cumbre Concordia de las Américas 2019. Me despido, continúen ustedes con más información en nuestro Centro Internacional de Noticias. Los restos del diputado oficialista argentino Héctor Olivares serán trasladados hoy a su provincia natal, en La Rioja, en el noroeste del país, donde serán sepultados. Los actos funerarios a los que asistirán sus familiares y amigos iniciarán en la noche. Este lunes se le rindió un homenaje al legislador en la sede del Congreso. Olivares falleció el domingo debido a las graves heridas que sufrió tras el atentado del 9 de mayo pasado. En las últimas horas, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha rechazado la candidatura presidencial de Suri Ríos Sosa para los comicios del 16 de junio.
Suri es hija del exdictador José Efraín Ríos Montt. El alto tribunal explicó que tomó esta decisión en base al artículo 186 de la Carta Magna, en el que se prohíbe que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad de caudillos o de quienes hayan gobernado Guatemala mediante golpes de Estado o azonadas militares aspiren a gobernar la nación. El régimen de Nicaragua y la oposición pactaron redactar los preacuerdos y su implementación que conducirían a la liberación de los denominados presos políticos. Según lo acordado en marzo pasado, la fecha límite para las liberaciones es el próximo 18 de mayo. La alianza opositora busca además que Daniel Ortega cumpla con el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas después de reprimir en las últimas semanas manifestaciones antigubernamentales. La crisis en Nicaragua estalló hace más de un año y ha dejado cientos de muertos. Otro nombre se suma a la ya larga lista de aspirantes a la nominación demócrata por la presidencia de Estados Unidos. Se trata del gobernador del estado de Montana, Steve Bullock, quien se ha presentado como un político capaz de trabajar con todos los sectores del país, incluidos los republicanos. Además, ha prometido hacer una reforma a la financiación de las campañas electorales. Con Bullock ya son cerca de 22 los aspirantes demócratas que buscan la nominación del partido para tratar de vencer a Donald Trump en el 2020. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, se recupera de una cirugía de cadera a la que fue sometido de urgencia después de haberse caído el lunes en su casa en el estado de Georgia. Con 94 años, Carter es el exmandatario vivo más longevo en los Estados Unidos. El actual presidente Donald Trump le deseó al demócrata una rápida recuperación. Aquí hacemos una pausa y enseguida retornamos con más. Francia ha rendido honores militares a 2 soldados que murieron en un operativo para rescatar a 4 rehenes en Burkina Faso. Además, el secretario general de Naciones Unidas visitó hoy las mezquitas de Nueva Zelanda, donde 51 personas murieron en marzo en un atentado supremacista. Gracias por seguir con nosotros. Francia rindió honores militares a 2 soldados asesinados durante un operativo para rescatar a 4 rehenes, 2 de ellos franceses, en Burkina Faso la semana pasada. La operación generó un álgido debate por los riesgos asumidos. Los uniformados fueron homenajeados en una ceremonia realizada en un complejo militar en París. Este evento fue encabezado por el presidente Emmanuel Macron. Corea del Norte ha calificado de robo ilegal la incautación de un carguero realizada por Estados Unidos la semana pasada. Pyongyang ha exigido la devolución de este barco, además de considerar que el gesto de Washington vulnera la declaración de los líderes de ambos países, los que firmaron en Singapur en el 2018. El procedimiento contra el buque fue ejecutado por violar sanciones estadounidenses y de la ONU impuestas al régimen norcoreano a raíz de la realización de pruebas balísticas. La violencia por motivos religiosos escala en Sri Lanka. En las últimas horas reportaron la primera víctima mortal de una ola de ataques contra musulmanes que comenzó el domingo pasado en una aparente represalia por los atentados yihadistas del mes pasado contra iglesias católicas y hoteles en los que murieron más de 250 personas. El cadáver presentaba heridas por arma blanca. A raíz de las recientes tensiones, las autoridades habían impuesto un toque de queda que fue levantado parcialmente anoche. El secretario general de Naciones Unidas ha visitado las mezquitas de Nueva Zelanda, donde 51 personas murieron el pasado mes de marzo en un atentado supremacista. Antonio Guterres condenó los discursos de odio, advirtió que se están propagando como un incendio salvaje por redes sociales. Ha expresado la necesidad urgente de extinguirlo para evitar este tipo de ataques. El ministro de Asuntos Exteriores de España restó importancia a la presencia de agentes del organismo de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro en las cercanías de la residencia del embajador de España en Caracas, donde se encuentra hospedado el dirigente político Leopoldo López. Josep Borrell ha dicho que mientras el SEBIN no entre por la fuerza a la sede diplomática no pasa nada. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene las declaraciones. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, reaccionó ante la presencia de miembros del SEBIN en lo de exteriores de su embajada en Caracas. Borrell consideró normal que exista esa presencia armada teniendo en cuenta que en el interior está el opositor venezolano Leopoldo López.
Este martes, desde Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, le quitó importancia al hecho de que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional estuvieran en los alrededores de la Embajada Española en Caracas, tal como se advirtió en distintas redes sociales. Para el ministro español, lo anormal sería que no estuvieran, teniendo en cuenta que en el interior de esa sede diplomática se encuentra el opositor venezolano Leopoldo López en calidad de huésped desde el pasado 30 de abril. Que fuera de la Embajada de España, habida cuenta que dentro está acogido a la hospitalidad del embajador, un destacado líder de la oposición, que además ha escapado de su arresto domiciliario, haya una vigilancia policial, pues me parece lo más normal de las cosas, ¿no? Me parece lógico que haya fuera de la embajada una presencia policial del régimen, ¿no? Sería raro que no la hubiera. No se sorprenderán ustedes de que haya policía boliviana en la puerta de la embajada española, ¿no? Bueno, pues mientras ya esté en la puerta no pasa nada. Borrell además insistió en que la visita que hizo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el pasado domingo a la embajada española se enmarca en las reuniones que está teniendo el embajador con distintas personalidades del país. Ayer estuvo la embajada argentina, antes de ayer estuvo la embajada española. Pues forma parte de los contactos que mantiene nuestro embajador con todos los actores políticos en presencia en este país. España quiere jugar un papel que permita impulsar la celebración de unas elecciones presidenciales y eso exige del embajador que está allí, pues con una cierta discrecionalidad, pues mantener los contactos que estime oportunos con todo el mundo, ¿no? El ministro Borrell es la cabeza de lista del Partido Socialista para las próximas elecciones europeas, por lo que con toda seguridad tendrá que dejar el ministerio para ocupar su nuevo cargo en caso de que sea electo como parlamentario. Estas declaraciones del ministro Borrell se dieron en el foro Nueva Economía, en donde explicó los ejes de su candidatura al Parlamento Europeo. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias a Marcelo por ese reporte desde España, hablando de elecciones. María del Rosario es una mujer de 95 años. Quiere convertirse en la próxima alcaldesa del municipio de Patones, ubicado en el noreste de Madrid, que tiene poco más de 500 habitantes. Conocida como Charito, es la candidata de mayor edad en las elecciones municipales y autonómicas en España, que se van a realizar el próximo 26 de mayo. Tiene 4 hijos, 6 nietos, y la tuvimos aquí en el programa La Mañana de NTN 24. Charito ha cuestionado las ganas e iniciativas de los políticos jóvenes y aseguró que su propuesta estrella es crear un parqueadero para fomentar el turismo en su municipio, que es muy visitado los fines de semana. Pues porque veo que la juventud no he conseguido que hagan algo de lo que a mí me gusta. Entonces, quizás sea un poco egoísta, pero yo pido y repido lo que más conviene para el turismo. Esto es un pueblo turístico y lo que más conviene es un parking. Fíjese qué sencillo, un parking. No pido otra cosa del otro mundo, porque viene tantísima gente que entonces, por ejemplo, viene usted a las 12 del mediodía y no puede aparcar. Tiene que darse vuelta como pueda y se marcha a otro sitio. Uno de los monumentos más emblemáticos de los Estados Unidos cuenta con un nuevo museo. El espacio celebra la historia, la influencia y el legado global de esta escultura, inaugurada en octubre de 1886. Un teatro y galerías interactivas son algunos de los elementos más novedosos. NTN 24 en el sitio de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, nos conectamos con ustedes esta tarde desde la isla de la Estatua de la Libertad, en donde en los últimos 26 meses ha estado en construcción un nuevo museo dedicado al icónico monumento de los Estados Unidos, pero que también es un ícono a nivel internacional. Originalmente, antes del inicio de la construcción, había un pequeño espacio dedicado a recordar la historia de la estatua en el pedestal de ese monumento.
Sin embargo, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, ese espacio tuvo que ser clausurado y desde entonces las personas a cargo de este monumento nacional de los Estados Unidos buscaban alguna forma para revivir un espacio que exaltara la cultura, la historia y la tradición de este icónico monumento, y es ahí donde llegamos al presente, donde está próximo a abrirse el nuevo Museo de la Estatua de la Libertad, que en esencia fue sobre todo un gran proyecto de construcción. Tuvimos la oportunidad de hablar directamente con el encargado de ese proyecto, quien nos habló un poco más sobre uno de los aspectos más impresionantes de este museo. Transcurrió toda la obra sin que se cerrara un solo día este emblemático espacio. El reto principal aquí fue la logística. Estamos en una isla relativamente pequeña en el puerto de Nueva York. No querían que los visitantes fueran incomodados. Mientras lo hacíamos, nos dieron un pequeño pedazo de tierra. Fue el mayor reto. De alguna manera lo superamos al construir nuestro propio muelle temporal. Requerimos tierra de Jersey City, que estaba cercana. En total son 2.400 metros cuadrados los que incorpora el área interior del nuevo museo, complementados ellos por jardines y espacios exteriores como donde estamos ahora mismo. Si ustedes se fijan bien, la posición del museo relativo a la Estatua de la Libertad es la parte posterior. En total, 3 galerías con 8 exhibiciones que incluyen algunos elementos interesantes como un teatro inmersivo y también una experiencia interactiva y digital que apunta y se conecta más bien directamente con uno de los argumentos centrales alrededor de la Estatua de la Libertad, que originalmente y a través de su historia también ha estado profundamente ligado a la inmigración como uno de los valores esenciales de los Estados Unidos. Hablamos con el diseñador de toda la parte interactiva y de el interior de ese museo, quien hace reflexión justamente sobre cómo este museo habla hoy a los Estados Unidos. Y luego llegas al final y decides, ¿es esta la idea original de la estatua en 1880 cuando por primera vez construyeron la estatua? ¿Es una interpretación nueva de la estatua? Y consigues esa experiencia combinada aquí y pasas por este muro. Todos los que vienen ven el collage de la estatua, donde ves tu fotografía que has tomado junto a las demás. Si usted tiene la oportunidad de venir próximamente a la ciudad de Nueva York, asegúrese de sacar un espacio para visitar el nuevo Museo de la Estatua de la Libertad, no solo por el nuevo interior que ha sido diseñado, sino porque las vistas alrededor que se tienen del Bajo Manhattan son verdaderamente impactantes. Adicionalmente, la entrada al nuevo museo es gratis. Por ejemplo, si usted compra el tiquete para hacer el recorrido en ferry alrededor de la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Vamos a agradecer su sintonía con el informativo del Canal de las Américas de NTN 24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.